Está un poquito bajo el audio de Marcelo, ¿no? Bueno, bárbaro. Ahora sí. Este, mm, no, la idea es que eh, es lógico, siempre hay un grado, este, por llamarlo de alguna manera, de abandono. Empiezan muchos y después algunos van dejando, y termina bajando el promedio de estudiantes que participan en el aula. A mí siempre me da mucha pena porque no entiendo por qué va bajando y quisiera ayudarlos más, pero bueno, tampoco siempre tenemos presente que la excelencia académica tiene que estar por encima de todo. Entonces, tampoco para que pueda alguien aprobar la materia es bajar la calidad de la materia. La idea es que lleguen la mayor cantidad posible y que no se baje la calidad. Este fue un cuatrimestre bastante atípico. eh, Siempre participamos mucho en el aula, hacemos programas enteros de 10 minutos, como para que puedan participar, pero hacemos programas y en este cuatrimestre eso no pudo ser posible porque a través de este sistema es complejo poder hacer eso, y por eso hay una serie de trabajos prácticos y son los que van a permitirnos evaluarlos, y ponerle una nota, porque desgraciadamente siempre todo termina valiendo un número. Entonces, lo que venimos viendo con los compañeros docentes y con Giovanna es que en la medida que van pasando los trabajos prácticos fueron bajando los números. Está bien, fue subiendo la complejidad, pero no por eso tienen que dejarlo. Sobre todo porque tomamos la decisión de que si el trabajo práctico tiene algún defecto, ustedes lo que pueden hacer es rehacerlo y volverlo a mandar. Que eso habitualmente en el aula no sucede, por ejemplo, con los exámenes, ¿no? Si el examen no está bien, listo, quedó esa nota. Habrá un recuperatorio para poder compensar esa nota si fue baja, hay un recuperatorio, pero digo, acá la posibilidad tiene que ayudarlos, o sea, aprobar la materia con un poquito de ganas es suficiente. Así que, con lo que dijo Néstor al principio, la idea es que le dediquemos un poco de tiempo de la clase de hoy a ver qué pasa con esa complejidad que está fallando. Por supuesto, tratemos de derribar mitos, ese viejo mito que está inculcado en las cabezas de todos, y es preguntar algo y quedar como un salame adelante del resto. Traten de sacárselo de la cabeza, porque acá no hay nadie que tenga una altura especial como para tildar de salame a alguien por más que pregunte una pregunta muy sencilla. Ni nosotros, todos los días aprendemos, todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas. Así que pregunten sin problema. Y después tienen la otra opción, tienen el WhatsApp y pueden sacar nuestros números particulares y nos pueden preguntar. Algunos de hecho lo hicieron, pero son muy poquitos, uno, dos. Y eso nos llama la atención. Entonces, vuelvo a repetir sobre lo mismo. ¿Alguien tiene algún problema con el trabajo práctico número 1 de los que están acá? Número 2. Los otros días fuimos enumerando uno por uno los trabajos prácticos para saber cuántos faltan entregar. Yo no sé si en este grupo hay alguien que le falte entregar algún trabajo práctico. Hagamos eso, Marce, de nuevo, eso de ir número por número, cuestión de quedarnos tranquilos, de que ya Bueno, no hay dudas, por lo menos con la gran mayoría de quienes están ahora en la sala. Por eso dale, digo, Gio, ¿me podés ayudar? vamos por número hasta ponerle, creo que se va entre cuarto y 20, y son y 12. Entonces, aunque sea, llegamos 1, 2, listo. Después da Seba y volvemos con los números que sigan, me parece que es lo mejor. Dale. Gio, ¿me podés ayudar entonces? Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, buenísimo, porque me marca como que está apagado. Bueno, No, sí, la dale. cámara tenés apagada. Sí, no, es que estoy en la compu y la verdad que no me arreglé esta mañana. Perfecto. Bueno,
¿Por dónde empezamos, Marce? ¿Por el primero? El primero, ¿cuánta gente falta a entregar el trabajo práctico número 1? O Dice bueno, 10 si alguien asignadas y 42 calificadas. quedan, 10 asignadas quedan. o sea que no cambió. Yo el fin de semana, yo ayer no corregí. No, entregaron, hay 0, así que está igual. Bueno, ¿y el trabajo práctico número 2? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Por favor, habilite el micrófono y arranque, ¿eh? La idea es esa. Siempre y cuando sea del trabajo número 1, ¿sí? Esto Sí. para ir respetando los números de trabajo, no una duda del último, sino vamos por el 1. El 1, está todo bien, se entregó, cada de quienes están acá ya recibieron la devolución. Este es el punto, ¿no? Saber que eso está, digo, cuestión de que se queden tranquilos y tranquilas por eso. El trabajo práctico número 2, fíjate si entregó a alguien. En o si el 2, cambió Marce, dice 0 entregaron, o sea que ya están corregidos, 11 asignadas y 41 calificadas. Está bien. El trabajo práctico número 3. El 3 de la grabación dice 0, 18 asignadas, 34 calificadas. Ahí ya bajó. Sí, ahí bajó y estamos igual que el reporte que yo les pasé. Claro. Después en el 4 dice 0 entregaron, o sea que ya están corregidas, 19 asignadas, 33 calificadas. En el número 5 hay uno que entregó, así que falta corregir uno, 23 asignadas y 28 calificadas. Está bien, fenómeno. Ahí. Y en el último, Y en el último hay 36 asignadas y 16 calificadas. bueno, el trabajo práctico número 5 es el del ensayo. Ya te digo, El 5, escuchar un informativo de cualquier radio de AM, se pueden escuchar cada media hora. Cuando haya adquirido el ritmo con el que se leen las noticias, tienen que escribir un informativo de 3 noticias. Bueno, ¿alguien de los que están acá en este grupo tiene ese trabajo sin entregar? Profesor, Dale. ¿qué tal? Yo lo entregué al trabajo, pero tenía una duda con respecto a la consigna y a la calificación, porque decía que no era obligatorio musicalizarlo ni hacer la introducción. Entonces yo hice las 3 noticias nomás y cuando me corrigió me puso que faltaba la musicalización. ¿Lo hago de vuelta? No, porque seguro yo te habré puesto una nota. Sí, pero digo, capaz que yo entendí mal la consigna, pero yo entendí que no era obligatorio ni la introducción ni la... No, desgraciadamente, y me vuelvo a repetir, y esto me significó algunas discusiones, pero en otros grupos de profesores, porque el criterio es no calificar, Okay. o tener mucho cuidado con la calificación. Es el criterio que baja de todos lados, hasta desde el Ministerio de Educación. Y yo soy de la idea también que la calificación, a mí no me gusta calificar a la gente con números. Pero ¿qué pasa? En esta particularidad de la pandemia, uno está muy solo en la casa y la nota es una caricia. La nota sirve en este momento. Después cuando tengamos la presencialidad, me encantaría que se hiciera una discusión nacional al respecto, porque a mí no me gusta ponerle notas a alguien. Y son muy pocas las notas. Cuando vos considerás que una cosa está aprobada, 7, 8, 9 y 10, son 4. Y entonces, ¿en dónde te fijas para que haya un 7, un 8 o un 10? Esto es totalmente arbitrario. Bueno, si ustedes quieren, pónganle música. Y si no, no lo pongas. O sea, yo te lo tengo que haber devuelto como aprobado. Ahora, si vos querés tener un 10, hacelo de vuelta y mandalo. Porque esa es la diferencia para hacer un 10. ¿Se entiende? Okay. Sí. ¿Eso lo entienden? Ahora, también nosotros tenemos presente que muchos no tienen computadora y ponerle audio a un informativo es un poco más complejo. Y entonces también pensamos en eso. ¿Se entiende?
La idea es, si ustedes tienen la posibilidad de ponerle música, bueno, va a quedar más redondito, va a quedar más lindo. El tema era cómo construyeron la noticia y cómo la leen, sobre todo, porque el ritmo del informativo tiene una lectura diferente a lo que hicimos al principio, que fue leer un cuento de Roberto Arlt. Esa es la diferencia. Pero les vuelvo a repetir, como les decíamos siempre, si ustedes quieren tener una mejor nota, pueden rehacerlo. Ahora, cuando el trabajo está aprobado, que dice está aprobado, listo, ya está, no lo tienen que volver a hacer. Eso queda en ustedes. ¿Se entendió, Analía? Sí, se entendió, gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, nos preocupa el tema del ensayo, porque fue quizás el que más ida y vuelta tuvo. Hay una tendencia a hacer resumen. En general, está muy cuestionada la idea de opinar en la escuela. En la escuela, el profesor, en general, lo que busca es que hagas un resumen bueno, que tenga todo lo que el profesor dijo. Muchos tienen esa mala costumbre, esperan que los estudiantes repitan tal cual como lo dijo el profesor, que no ponga ni una coma de más. Y ese criterio no sirve para trabajar en periodismo, porque ustedes van a formarse y atrás de la formación que ustedes están teniendo, va la opinión de ustedes. Entonces nosotros creemos muy válido que opinen. Ahora, para opinar tienen que leer como mínimo el texto de Analía Elíades y alguna otra cosa más. Por ejemplo, hay una parte del texto de Analía Elíades que habla del estatuto del periodista que se puso en vigencia alrededor de la década del 40. Ese estatuto es algo que hasta el día de hoy sigue generando discusión. Hay muchas personas que quieren que eso se ponga en vigor, y hay muchos que dicen no porque va a atentar contra la libertad de expresión. Es el laburo de ustedes. Ustedes van a ser periodistas. O al menos están estudiando para eso. Después, si terminan trabajando de docente, como me pasó a mí, es otra cosa. Pero yo lo elegí, ¿no? Por otra parte. Pero les quiero decir, ustedes tienen que tener una opinión propia, y el texto lo que invita es a eso, a que opinen. No se califica la opinión. Si ustedes dicen Perón es malo, nosotros no vamos a decir está mal. Nosotros vamos a calificar cuando veamos la palabra de ustedes. Ahora, si hacen un resumen y nos vuelven a contar lo mismo que cuenta el texto, pero con las palabras de ustedes, eso no es un ensayo. Ensayar es jugarse un poco y opinar. ¿Qué pasó con el Estado? No supo, no quiso, que siempre viene corriendo de atrás. Si ustedes leen todo el texto, que también estaría bueno que lo lean hasta el final, ¿qué pasa con la ley de medios? Que no está en vigencia. Si mañana esto, si ustedes más o menos llevan la actualidad al día, que deberían, ¿qué pasa si Alberto pone en vigencia ciertos artículos de la ley de servicio de comunicación audiovisual? Me encantó. ¿Qué pasaría? Lorena, que vos hiciste una acotación ahí, ¿qué pasaría? ¿De qué? Bueno, bárbaro. No. No, porque capaz que justo le contestaste el negocio. No, digo, si Alberto hoy pusiera en vigencia o exigiera... Sacara un decreto, Marce, ¿sabe cómo sería? Hace un decreto para retomar lo que sacó por decreto Macri en su momento del artículo de la ley. Es decir, la ley está vigente como tal, lo que no están vigentes son algunos artículos que fue como sacarle el corazón y el cerebro a la ley. Es decir, no es más allá de los nombres que tiene. Todos, por ahí algunos son chicos, pero digo, por ahí pueden recordar que votar la ley en el Congreso fue un lío. Entonces, ¿qué pasa con las leyes? Esto es lo que busca el texto. ¿Qué pasa con las leyes? Que la radio empezó a transmitir y no había leyes. Además, creo que fue la primera ley de radiodifusión en muchísimos años. Creo que era antes de la dictadura que se había hecho... Había un decreto ley. ¿No era en 1953, profe? Correcto, No, sí. Está bien, pero incluso tampoco entró en vigencia, que esa es de las cosas que ustedes tenían que
que ver ahí, Claro. lo que seguramente vieron. Después lo que está Tampoco es el llegó a decreto, estar en vigencia. pero después está el decreto ley de la dictadura, que era lo que venía a reemplazar la ley de medios. Es decir, lo único que se había cambiado era un artículo que había derogado el artículo 45 de esa ley de la dictadura, que lo había derogado Menem en su momento, que era lo que evitaba el monopolio y lo que permitió que los dueños de los diarios pudiesen tener medios audiovisuales. ¿Está bien? Es decir, por eso ahí es donde se le permitió a Clarín, por ejemplo, quedarse con Radio Mitre, que la estaba explotando, y luego quedarse con Canal 13. La idea en la mayoría de los países es evitar el monopolio de la información. Y ahí era el gran debate. Esta ley se debatió, la ley de medios se había debatido durante 6 años. ¿Sí? Bueno, ahí entró Sebastián. Digo, después seguimos con el tema de la devolución y con el tema del laburo. De paso, aprovechen de última, por si tenían alguna pregunta, anótenla, para que cuando termine Seba, retomamos con las dudas que tengan de los trabajos, ¿sí? Hola Seba, buen día. Bienvenido a la Argentina, locutor nacional, Sebastián Amica, bueno pero barato. ¿Cómo les va, chicos, chicas? Buen día, buen día. Qué lindo verlos. ¿Cómo les Gracias, va? igualmente. Bueno, la idea es que Sebastián les hable de locución, de lo que tiene que ver con la función de lo que es un locutor en la radio, porque nosotros vamos a convivir con locutores operadores, más allá del personal administrativo que pueda tener una radio, y más allá de las radios de baja frecuencia que no utilizan muchas veces locutores. Estamos hablando de una radio tradicional en general, ¿no? Que si ustedes laburan en Rivadavia, en Continental, en Mitre, en La Red, en Nacional, en Del Plata, donde ustedes estén laburando, sepan que ahí hay una organización donde tienen que respetarse ciertas pautas. Entre esas pautas está quienes cumplen la función de locutores o locutoras comerciales, y de esto lo que va a hablar Seba. Sí, la idea es saber qué piensan ustedes que es un locutor, una locutora, ¿sí? Un locutor o una locutora es una persona que además de entrenar su voz para el buen decir, está entrenada para el arte del buen hablar. Esto tiene que ver mucho con el tema de la oratoria. A nosotros nos entrenan no solamente la voz, sino también nos entrenan esto y el oído. Porque si no hay nada acá, por más que salgan palabras bien dichas acá, el mensaje no llega. Entonces, nosotros tenemos que entrenarnos para que el mensaje que queremos transmitir llegue de la manera más clara y efectiva hacia el oyente. Nosotros nos entrenan tanto en el relato primero, nos forman para poder leer como corresponde un relato, y luego para, una vez que ya conocemos cómo son los artilugios o las técnicas para poder leer bien un relato, el tema pasa al siguiente plano, que es el de comunicar, cómo nosotros transmitimos un mensaje, para después pasar a una noticia, a una publicidad y luego a la improvisación. Yo puedo leer un relato, o cualquiera de ustedes puede leer un relato bien, claro, cuando lee se les entiende, pueden articular bien, pero si ese relato no tiene vuelo, no logran transmitir lo que el autor o la autora quiso decir, ese relato queda en la nada, no provoca nada en el oyente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que provocar? Tenemos que lograr que el oyente, ante nuestro decir, ante nuestro mensaje, se conmueva, provocar algo, enojo, alegría, lo que sea. Cuando nosotros leemos una noticia, como los famosos locutores informativistas que han visto en los videos, no son meras personas que leen palabras, sino que en muchos casos, como bien dijo Néstor, son locutores redactores. A ver, en la radio argentina
en su época de oro y después hasta los 70, 80, y 80 largos, existía la figura del locutor solamente y el redactor aparte, ¿sí? Con el correr de los años y más llegando a fines de los 80 y en toda la década del 90, inclusive llegando hasta nuestros días, la figura del redactor fue relegada por el locutor redactor. Una manera vil, fea de abaratar costos para la radio, abaratar costos. ¿Por qué? Porque muchas veces, y acá no tenemos que ser sinceros, los locutores no somos redactores, no tenemos la formación, o tenemos una formación muy básica, y lo podemos escuchar hoy. Encendemos la radio, escuchamos un informativo, y la mayoría de las veces esas informaciones están mal redactadas. No está el sujeto, verbo y predicado, ¿sí? Muchas veces hay conectores de más, o faltan esos conectores, y principalmente la falta de vocabulario, porque tanto los locutores como los periodistas somos gente que tenemos que ser, como decía Fernando Peña en su seminario, tenemos que ser apasionados por las palabras. Tenemos que nuestro vocabulario todos los días ir sembrándolo, y para que cada día sea un poquito más extenso, más grande, y tener herramientas que nos van a permitir expresarnos de la mejor manera. Hoy el locutor redactor es una figura común que podemos encontrar en cualquier emisora de primera línea, e inclusive en cualquier emisora barrial. El locutor o la persona que oficie de locutor en las emisoras barriales haga el informativo y lea las noticias, ¿sí? Por lo general en las emisoras de primera línea hay periodistas encargados de traer la información, hay un equipo del informativo en el cual el locutor redactor forma parte de ello. Y se cortan audios, también hay gente, por lo general periodistas, o son aquellas personas que ingresan a la radio a realizar sus primeras armas, los encargados de cortar audios, ¿sí? O ya sea de escuchar otra radio y bajar los audios, o los mismos audios que están saliendo al aire en la propia emisora. En las radios zonales eso se hace también, es muy raro, pero se hace en algunas. Por lo general se toman las noticias de los portales y se leen directamente, ahí está el error, se leen directamente al aire tal cual están escritas para los portales. Ese es el mayor error de las radios de bajas potencias o de las radios zonales. No es una cuestión de recursos, sino es una cuestión de tiempo. La persona encargada de leer las noticias y que oficie de locutor, redactor del informativo de la radio, tendría que tener la paciencia y el tiempo y el entrenamiento para que esas noticias que están redactadas para ser leídas en un portal o en un diario, en la prensa gráfica, tienen que ser redactadas para ser leídas en un informativo, para esa información ser trasladada al lenguaje oral. Muchas veces, si ustedes escuchan radios zonales, van a encontrarse con este inconveniente, ¿sí? Leen tal cual la tapa del periódico o del diario que sale en la web. Después el locutor también puede oficiar como movilero muchas veces, o cronista de exteriores, y bueno, ahí la tarea es mucho más ardua y mucho más periodística, ¿sí? Ahí el locutor tiene que tener una formación periodística, ¿no? Por lo general los móviles lo realizan los periodistas, ¿sí? Que tienen mucho más formación en esto. El locutor también lo puede hacer, ¿sí? Pero por lo general tiene que tener, bueno, ahí vamos con lo que trae cada uno, ¿no? El enriquecer esto, ¿no? El estar ávido de información, de conocer, de estar informado
y de ser una persona curiosa y de tener una vasta cultura general. Después con el tema de la publicidad también nos entrenan para leer publicidades. En realidad el locutor, la locutora, aquí en la Argentina, y si mal no recuerdo, y Ecuador o Colombia, son los únicos 3 países en el mundo en el cual la profesión de locutor o locutora está formalizada en una institución. En ningún país de habla hispana, por lo ejemplo, o de habla inglesa, estoy hablando de Latinoamérica, e inclusive de España, Estados Unidos, hay una institución que forme locutores y locutoras para poder trabajar en radio. Aquí está legislada, hay una ley, como lo que estaban hablando recién, la ley de radiodifusión, que contempla la figura del locutor y la locutora. Son las únicas personas encargadas, habilitadas, de poder decir una marca, ¿sí? En la radio, en la televisión, e inclusive ahora, como la ley quedó trunca, no está implementada al 100%, el tema de la web quedó también relegado. Eso es un tema que se tendría que rever en una actualización. Pero nosotros tenemos un carnet que nos habilita para trabajar y decir marcas en cualquier radio de la República Argentina. Aquí ya se suscita un problema importante porque el ente de regulación, el ente que tendría que oficiar de policía y verificar que esto se cumple en todo el país, que es hoy la ENACOM, no está cumpliendo, bueno, hace varios años que no cumplen con esos requisitos y bueno, hoy cualquier persona en una radio alejada de los centros urbanos más importantes de las provincias oficia de locutor y dice publicidades. Si eso está mal, tendría que regularse, para eso está la institución, está el ISER, la casa que nos forma, y sus institutos adscriptos en la mayoría de las provincias de la Argentina, los cuales se puede estudiar de manera gratuita la profesión el oficio de locutor nacional, locutor integral de radio y televisión. Entonces, para eso nos forman en la Casa de Estudios de ILISER, insisto, nos estudian, nos informan y nos forman para leer no solamente relatos, noticias, publicidad, sino también para informar, para improvisar, para poder desempeñarnos tanto en radio como en televisión, ¿sí? Y bueno, y por último tenemos también, hablaba de la educación vocal, lo que nosotros vimos en la primera clase, el tema de la respiración costo-diafragmática, nosotros lo vemos durante los 3 años de la carrera. Eso es fundamental, no solo fundamental para nosotros los locutores, pero también es fundamental para cualquier persona que se dedique al medio, tanto a la radio, a la televisión o a internet. Ustedes pudieron apreciar en primera persona a Víctor Hugo. Todos admiramos a Víctor Hugo cuando estuvo en la charla que nos trajo Néstor, y escuchábamos a Víctor Hugo y todos nos hacíamos silencio y nos quedábamos y casi hipnotizados por la forma de decir que tiene Víctor Hugo, por el vocabulario que utiliza, y además la manera de ir hilando las ideas y la forma de responder clara y concisa, sin ninguna muletilla, que es lo que nosotros tanto nos cuesta erradicar. Entonces, lo que hace Víctor Hugo nosotros lo podemos hacer, lo podemos repetir, lo podemos implementar. Sí, sí, porque todos tenemos voz. Víctor Hugo tiene una voz, todos tenemos voces, todos tenemos 2 cuerdas vocales, todos tenemos cerebros, todos tenemos sonido, todos tenemos una boca, todos tenemos una nariz para respirar. Pero ¿dónde se marca la diferencia? En la formación.
hacia dónde cada uno quiere llegar, ¿sí? Entonces, por eso insistimos desde la materia, tanto Marcelo, Néstor, Gio como yo, en que ustedes, esta carrera radio principalmente, la tomen para una formación profesional, no para cumplir con la materia. Obviamente para cumplir con la materia, pero también para una formación profesional. Ustedes terminan Radio 1 y tienen un kit de herramientas básico como para poder desempeñarse ya en una radio barrial, en una radio zonal, y para hacer, inclusive en la prensa gráfica, y también se llevan las herramientas como para hacer lo que hoy muchos medios han descubierto hace poco, pero en realidad hace 15 años que son los podcasts. Aquellas pequeñas producciones sonoras en las cuales pueden desplegar todo el material y el contenido sobre un tema específico que a ustedes les apasione. Si nosotros esa información que queremos brindar la damos con una voz clara, una voz que se entienda, una buena articulación y el contenido es sustentable, entonces nuestro mensaje va a llegar bien claro al oyente y no va a haber ningún inconveniente. Imagínense ustedes que un periodista como ustedes les toca cubrir una de las tantas ruedas de prensa que hace el presidente para informar el estado, si se avanza o no con la cuarentena y con el aislamiento. Imagínense que les toca cubrir y van a la casa de gobierno o a la quinta presidencial y están ahí en la rueda de prensa y les dan el micrófono. Si ustedes no tienen un entrenamiento en lo vocal, ¿sí?, es muy probable que, de acuerdo a la situación, ustedes empiecen o a titubear, o que las ideas se les mezclen, o que no se los escuche, o quieran hablar para adentro, o no se les entienda, porque no están articulando. La formación que nosotros tenemos y la que le queremos dar en parte desde la universidad es que ustedes tengan esas herramientas para que ante una situación en la cual les toque desempeñarse y que la voz sea protagonista, tengan las herramientas suficientes, necesarias, para poder desempeñarse lo mejor posible y lo más profesional posible. ¿Cómo hacemos ante una situación extrema en la cual nuestra voz se escuche a nivel nacional y mundial? Si estamos en una rueda de prensa del presidente, bueno, respiramos, tratamos de tranquilizarnos, concentrarnos, tener la información previa para no trabajar sin red y para disminuir el margen de error. Y bueno, ahí ya con esa formación, con esos requisitos mínimos, nuestra voz va a salir clara, va a salir segura y vamos a poder disimular los nervios o la tensión que nosotros tengamos en ese momento. Vamos a otro ejemplo claro que les puede ocurrir a ustedes. En el video de los Seba, fíjate que queda un minuto. Un minuto, bueno, Claro, dígame. cortamos y volvemos, ¿te parece? Bueno, dale, igual ya me falta un poquitito y listo. Dale, prepárense, si tienen alguna que otra pregunta, me van diciendo y la charlamos en lo que queda del otro Zoom. Dale, salimos y volvemos con el mismo ID y con la misma contraseña, ¿sí? Dale, perfecto.